Bien. Ya. Las enfermedades neuromusculares comprenden dos enfermedades o dos síndromes. El síndrome miopático, que se caracteriza por una falta de fuerza proximal. Ahorita vamos a aclarar qué quiere decir proximal, qué quiere decir distal. Falta de fuerza de predominio proximal, ¿ya? Y la otra enfermedad o síndrome que involucra a las enfermedades neuromusculares, perdón, pero antes aclararemos aquí. Nosotros, en las cuatro extremidades, tenemos un segmento proximal que está representado por los músculos del hombro y los músculos del brazo. Y el segmento distal lo representan los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. A nivel de las extremidades inferiores, ¿qué es proximal, qué es distal? Los músculos de la cintura pelviana, es decir, los músculos del muslo. ¿Y qué son los músculos de las extremidades distales? Aquellos correspondientes a los músculos de la pierna y el pie. En resumen, cuando decimos falta de predominio proximal, falta de fuerza proximal, nos estamos refiriendo a los músculos de la cintura escapular, es decir, hombros y brazos, y a los músculos de la cintura pelviana, es decir, a los músculos de los muslos. A eso se refiere con falta de fuerza de predominio proximal, ¿ya? ¿Qué no podrán hacer entonces estos pacientes? Para ya ir adelantándonos, no pueden levantar los brazos. No pueden levantar los brazos, no pueden flexionar los brazos, no pueden levantar los hombros. ¿Qué no podrán hacer cuando hay una alteración a nivel de la musculatura proximal en las extremidades inferiores? No pueden levantar las piernas, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, no pueden subir, no pueden bajar las gradas, por ejemplo. Ese es el síndrome miopático, ¿ya? Las miopatías que vamos a hablar a lo largo de esta clase. Y la otra enfermedad neuromuscular corresponde al síndrome miasténico. Y el representante máximo, la miastenia gravis, que vamos a hablar la próxima clase. Y el síndrome miasténico clínicamente se caracteriza por un cansancio, se llama una fatigabilidad, que dicen los pacientes, me agoto, me canso, doctor. A eso se refiere con astenia, miastenia, fatigabilidad muscular. Fatigabilidad muscular. Ambos síndromes, miopático y miasténico, comprometen, repito, la musculatura estriada esquelética, es decir, la musculatura estriada voluntaria. Hoy vamos a hablar de las miopatías, del síndrome miopático, y la próxima clase vamos a hablar del síndrome miasténico. Vamos a dar un videíto respecto a una miopatía. Las afecciones del músculo se caracterizan por la debilidad de predominio proximal de extremidades y tronco. La atrofia tiene la misma distribución. Los reflejos osteoteninosos se afectan de acuerdo al grado de debilidad y atrofia muscular. Hay ausencia de síntomas sensitivos. Este paciente consultó por dificultad para subir y bajar escaleras y para poder tomar objetos sobre el nivel de los hombros. En el examen físico se puede observar una debilidad proximal. No puede sostener las piernas. La fuerza distal está conservada. La parte distal está normal, conservada. Pisa normal. A pesar de la apariencia, los reflejos se encuentran presentes. Los reflejos son normales. Fundamental entre las miopatías y la neuropatías.
miopatías como el síndrome de Guillain-Barré. Esa es la diferencia. En el Guillain-Barré no se olviden que los reflejos están ausentes o abolidos o disminuidos. En cambio, las miopatías, los reflejos son normales. El paciente no podía reincorporarse. No se pueden sentar, perdón, parar de la posición sentada. Este es predominantemente en la piel, sobre las articulaciones y en la carne. También presenta la interpretación de la Algunas veces las miopatías se presentan acompañadas de lesiones cutáneas. y la piel sobre los deltoides. En algunas parálisis periódicas uno puede observar la miotonía de los orbiculares. Vean, por ejemplo, por favor, la miotomía. Luego de un periodo, el paciente Se le invita a que cierre los ojos y no puede abrirlos. suelta ahora, no puede, trata de abrirlo, por favor. Eso se llama miotomía. Inténtalo la manera que pueda. Poquito a poco lo va haciendo, pero le cuesta. Y se avanzando así de a poquito, Esto se llama miotomía, repito. Cuéntame, ¿cuándo te pasa más esto? Es cuando trabajo mucho, o duermo descampado, o duermo muy abrigado. Muy abrigado. Claro, de acuerdo. ¿Y empiezas en la mañana? Sí, así. Cuando estoy yo todo el cuerpo. Otro fenómeno que se ve, en particular en la distrofia miotónica, es la miotonía a la percusión. Al percutir la eminencia tenal, se observa la contracción involuntaria del abductor corto del pulgar. Ahorita vamos a aclarar qué es la miotomía. Se contrae, pero no puede relajarse. Este paciente tiene un bamboleo de caderas por una debilidad de la cintura pélvica. Miran como patos. Bien. Vamos a hablar un caso clínico y después al final vamos a decir a qué corresponde. Dice, en una exploración de rutina, un paciente de 34 años presenta una glicemia de 160, una CPK de 429 unidades por litro, y en el electrocardiograma se observa bloqueo AB de primer grado. La exploración física muestra, un detalle importante, opacidades corneales, cataratas, y dificultad para relajar un músculo después de una contracción intensa. Esto es una miotonía, siendo más evidente en las manos, ¿ya? En las manos. Ahorita vamos a aclarar, no se preocupen en qué consiste la miotonía. ¿Qué enfermedad tiene el paciente? Una miopatía mitocondrial, una polimiositis, una distrofia muscular de Duchenne, una distrofia muscular de Steiner, una distrofia muscular de Becker. Al terminar la clase ustedes me van a decir, y con toda seguridad, toditos, el 100%, acuérdense que el 100% va a llegar al diagnóstico. No he dicho 99, el 100%. Sigamos. Ahora hablaremos ya del tema en cuestión, las miopatías. ¿Qué son las miopatías? Son patologías de funcionamiento o de la estructura del tejido muscular estriado esquelético. Es decir, de los músculos estriados voluntarios, de los músculos que nosotros los podemos mover a nuestra voluntad. ¿Cuál es la clínica? Ya habíamos dicho al comienzo. Se caracteriza por una falta de fuerza de predominio proximal, más en los músculos de los hombros y de los brazos, y en las extremidades inferiores, más a nivel de los músculos de
de los muslos. Entonces, ¿qué es lo que no podrán hacer estos pacientes? No pueden levantar los hombros. Lo más importante, no pueden levantar los brazos. ¿Qué dicen? Doctor, no puedo peinarme, doctor. No puedo agarrar el cepillo de dientes para limpiarme los dientes. No puedo peinarme, doctor. Me cuesta levantar mis manos. No pueden levantar los hombros. Entonces les cuesta realizar actividades con sus manos, porque actividades que involucren levantar los brazos. ¿Ya? Y en las piernas, ¿qué dicen? Doctor, no puedo subir las gradas, no puedo subir las escaleras, me canso, doctor, no puedo subir, bajar las gradas, no puedo subir al micro, doctor, no puedo subir a mi movilidad, que es un poco altita, no puedo. Entonces, ¿qué también dicen? Cuando estoy sentado, doctor, me quiero parar y no puedo, doctor. Falta de fuerza en la musculatura proximal, en los músculos de los muslos. Esa es la clínica a grandes rasgos. Otro detalle importante, tiene que ser simétrico. En ambos lados, quiere decir, en ambos lados. Bien. ¿Cómo se clasifican las miopatías? Dependiendo de la etiología, se clasifican en distróficas porque tienen un componente genético. Y aquí encontramos a la distrofia muscular de Duchenne, a la distrofia muscular de Becker, a la distrofia o miopatía distrófica miotónica o de Steiner, llamado también de Steiner, y aquí aumentaremos a la otra miopatía distrófica, llamada distrofia facio-escápulo-humeral. Facio-escápulo-humeral. Estas tienen un componente genético, como vamos a ver más adelante. Hay una lesión cromosómica, hay una lesión genética, como vamos a ver más adelante. Entonces, se llaman miopatías distróficas. Cuando estas miopatías tienen una causa inflamatoria, las conocemos como el nombre de miopatías inflamatorias. Y dentro de estas vamos a ver a la polimiositis, a la dermatomiositis, a las miositis por cuerpos de inclusión, a la miopatía necrosante. Cuando pueden tener también causa metabólica, endocrina. Y aquí mencionamos a las miopatías del hipertiroidismo. Pueden ser metabólicas. Y mencionamos dos, a las mitocondriales y a la enfermedad de Pompe o miopatía metabólica por glucógeno. Aquí en esta miopatía, jóvenes, vamos a ver rapidito una cosa muy sencillita. En las mitocondriales, por ejemplo, hay varias miopatías, pero esta miopatía mitocondrial se conoce con el nombre de MELAS. MELAS. ¿Y qué es el MELAS? Así se llama porque las iniciales están o significan palabras en inglés. M quiere decir miopatía. E quiere decir encefalopatía. LA quiere decir ácido láctico. Y S quiere decir stroke. Se escribe stroke con cada kilo, stroke. Y stroke significa accidente cerebrovascular. ¿Qué quiere decir? Que en estas miopatías mitocondriales, en el MELAS, además de existir un síndrome miopático, una falta de fuerza de predominio proximal, que ya saben cuál es la clínica, el paciente va a tener también una encefalopatía, va a tener alteraciones cognitivas que pueden llevar a un severo deterioro neurológico cognitivo, pudiendo llevar a una demencia. Y esta enfermedad se produce por una acumulación del ácido láctico a nivel del sistema nervioso. El ácido láctico se acumula en el sistema nervioso. Y esta enfermedad
se acompaña también de accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares, porque ese significa stroke. Bien. Pueden presentarse en niños, en jóvenes o en adultos. La otra miopatía metabólica, hay varias, estas dos solamente estamos mencionando. La enfermedad de Pompe se produce porque hay una acumulación de glucógeno que no puede ser degradada a glucosa por falta de esta enzima, la alfa-glucosidasa ácida. Esta enzima, en condiciones normales, favorece la conversión del glucógeno en glucosa, pero como en esta enfermedad falta, hay carencia de esta enzima, alfa-glucosidasa ácida, pues el glucógeno se va acumulando en el tejido muscular estriado esquelético y su acumulación nos va a producir la enfermedad de Pompe, una miopatía metabólica. Si ustedes ven, hay una película en honor a esta enfermedad, se llama Decisiones Extremas, con Harrison Ford. De la vida real, si quieren ver, pues véanla. Decisiones Extremas con Harrison Ford. Continuamos. Vamos a ir viendo las más importantes de estas miopatías, ¿ya? Las más importantes. Sin duda, las inflamatorias y las distróficas son las más importantes. Las inflamatorias. Dentro de las inflamatorias, les decía, la polimiositis, las dermatomiositis. No se olviden, ¿cuál es la clínica? La clínica, falta de fuerza de predominio proximal. En las manos no pueden levantar los brazos, ¿ya? Y en las piernas no pueden pararse, no pueden subir gradas, ¿no es cierto? Bajar gradas, no se olviden. En las polimiositis y en las dermatomiositis, además de este síndrome miopático, esta falta de fuerza proximal, existe dolor en las 4 extremidades. Dolor en las 4 extremidades. ¿Ya? En la dermatomiositis, su nombre dice, además de una miopatía, se va a presentar una dermatitis. ¿Qué quiere decir una dermatitis? Va a tener manifestaciones dermatológicas. Y estas manifestaciones dermatológicas se caracterizan por, en el video también hemos visto, si ustedes son un poquito detallistas, hemos visto manchas, máculas a nivel de las extremidades superiores y más frecuentemente en las manos. Estas manchas, se conocen con el nombre de pápulas, ¿ya? Las pápulas, estos levantamientos, estas manchas, se llaman las pápulas de Gottron. Y estas manchitas, estas pápulas de Gottron, no sé si pueden ver, además de ser levantadas, presentan en su interior unas manchitas blancas, parecidas a las psoriasis. Manchas parecidas a la psoriasis. ¿Se puede ver, jóvenes, no? Sí. Entonces, a estas manchitas, con estos pequeños puntitos en su interior, que parecen puntos psoriásicos, se conocen con el nombre de las pápulas de Gottron, y están ubicadas a nivel de las articulaciones, como están viendo ustedes, a nivel de las articulaciones interfalángicas, o a nivel de la articulación metacarpofalángica. Un rasgo muy, muy distintivo de las pápulas de Gottron. Pero también puede haber manchas, eritemas, a nivel de la cara, a nivel de los párpados y a nivel de la nariz. Y esto se conoce con el nombre de eritema heliotropo. Eritema heliotropo. ¿Ya? Manchas, eritema, manchas rojitas a nivel de los párpados y de la nariz, el eritema heliotropo. Entonces, en las dermatomiositis va a existir también alteraciones o presentación de manifestaciones cutáneas, como las pápulas de Gottron y el eritema heliotropo. No se olviden que también hay dolor en las 4 extremidades. Bueno, jóvenes, cuando nosotros vemos un paciente que tiene polimiositis, dermatomiositis, pero sobre todo
polimiositis, cuando se trata de un joven, pensamos que la causa es una enfermedad autoinmunitaria. En los jóvenes, causa autoinmunitaria. Por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera. Pensamos en una enfermedad autoinmunitaria frente a una dermatomiositis o principalmente una polimiositis, les decía, polimiositis, ¿ya? Vemos estas manifestaciones, decimos este paciente debe tener seguro un lupus o una artritis reumatoidea o debe tener un síndrome de Sjögren, alguna colagenopatía. Y tenemos que hacer exámenes de sangre y generalmente no nos equivocamos. Esa es la causa. En cambio, cuando tenemos polimiositis, dermatomiositis en un adulto jóvenes, cuando diagnosticamos, casi siempre va acompañado de un cáncer oculto, generalmente un cáncer oculto. Porque las polimiositis son consideradas en los adultos síndromes paraneoplásicos. Las polimiositis son consideradas síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir? Que las polimiositis muchas veces son manifestaciones a distancia de un cáncer. A eso se llama enfermedad paraneoplásica. Y un cáncer puede dar una manifestación a distancia, es decir, una polimiositis, ¿ya? Entonces, por eso las polimiositis son consideradas en los adultos síndromes paraneoplásicos. Bueno, entonces cuando vemos, repito, una polimiositis en un adulto, debemos sospechar que puede, no estoy diciendo seguro, 100%, puede tener un cáncer oculto. Y cuando diagnosticamos polimiositis, pues buscamos los tipos de cáncer más frecuentes que puede presentar el paciente. En la mujer, cáncer de mama, ¿no es cierto? Cualquier cáncer, en el varón, cáncer de pulmón. Entonces, le hacemos un rastrillaje. Pedimos radiografía de tórax o tomografía de tórax, ecografía abdominal, pelviana, examen de la próstata, etcétera, etcétera, tratando de buscar un cáncer. Rapidito comentarles que un paciente hace unos años me dice, doctor, un paciente de 60 años aproximadamente, va a mi consultorio y me dice, doctor, me cuesta subir a mi movilidad desde hace unos 3, 4 meses, no puedo subir a mi vagoneta, tengo una vagoneta, doctor, un poco altita y me cuesta subir, doctor. Vivo en el segundo piso, doctor, y las graditas me veo con mucha dificultad a subir, he tenido que bajarme a la planta baja para poder estar más tranquilo y descansar. Me he trasladado a la planta baja, no puedo subir las gradas, doctor. Entonces, clínicamente tenía un síndrome miopático, ¿ya? Le hemos hecho algunos estudios que les voy a enseñar enseguida, y bueno, confirmaba un síndrome, o perdón, una polimiositis, un síndrome miopático. Entonces, le he hecho ese rastrillaje que les he dicho, y adivinen, tenía un cáncer hepático, que no estaba dando manifestaciones. Entonces, desgraciadamente, no ha tenido una buena evolución, ha hecho metástasis, y pues al cabo de un año y medio el paciente ha fallecido. La polimiositis acompaña muchas veces a un cáncer que hay que descubrirlo, hay que ver dónde está ese cáncer. Bueno, otra miopatía inflamatoria poco frecuente, las miopatías por los cuerpos de inclusión. Se parecen mucho a las polimiositis, mucho se parecen, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que estas miopatías son autoinmunitarias, ¿ya? Autoinmunitarias, y que a diferencia de las polimiositis no responden bien a la inmunosupresión. Las polimiositis dentro del tratamiento se tratan con inmunosupresores, con corticoides principalmente, y a veces con quimioterápicos. Pero cuando una polimiositis no responde, debemos sospechar que se trata probablemente de una miositis por cuerpos de inclusión. Es decir, no responden a la inmunosupresión,
Y la biopsia es la que nos hace el diagnóstico. Hay células musculares estriadas esqueléticas atrofiadas, ¿ya?, con una infiltración linfocitaria importante, con presencia de fagocitos. Entonces, la biopsia es la que nos hace el diagnóstico de esta enfermedad, pero debemos sospecharla cuando una polimiositis no responde a inmunosupresión. Es rara, es rara. Y ¿cuál es la característica de esta miopatía por cuerpos de inclusión? Aquí un poquito se sale a la regla, jóvenes, se sale a la regla, ¿ya? La miopatía por cuerpos de inclusión se sale a la regla de las miopatías. ¿Cuál era la regla? De la falta de fuerza ¿de qué? ¿De predominio qué? Proximal. Sí, en las miositis por cuerpos de inclusión, ¿saben qué ocurre? La falta de fuerza a nivel de las extremidades inferiores es igual, de predominio proximal. Les cuesta pararse, les cuesta subir, bajar las gradas, pero la diferencia es que a nivel de las extremidades superiores, el predominio es de predominio ¿qué? Distal. 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 Es un detalle también a tomar en cuenta. Distal. Otra miopatía que hay que tomarla en cuenta, cuando nosotros utilizamos las estatinas, han escuchado hablar de la atorvastatina, la rosuvastatina, etcétera, etcétera, que se dan para el tratamiento de la hipercolesterolemia. ¿Han escuchado hablar, no? Sí, doctor. Estas estatinas, su uso desmedido, puede producir también síndromes miopáticos. Y esto se conoce con el nombre de miopatía necrosante, autoinmunitaria de causa determinada, es decir, producida por estatinas. Entonces, cuando usan estatinas, mucho cuidado, pueden producir un síndrome miopático. Y si esas estatinas lo usan por mucho tiempo, puede producir una miopatía necrosante. Cuidado, mucho cuidado cuando utilicen estatinas. Ahora sí hablaremos del otro grupo de las distrofias, perdón, del otro grupo de las miopatías, las que están genéticamente determinadas, las que tienen una etiología genética, se llaman distróficas, miopatías distróficas. Y dentro de estas distrofias hemos mencionado 4 distrofias: la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Becker, la distrofia muscular de Steiner y la distrofia facio-escapulo-humeral. Hablaremos de esta primera, de la distrofia muscular de Duchenne. ¿Cuál es la etiología? Hemos dicho, son distróficas, por lo tanto tienen una etiología genética. Es de etiología hereditaria, se transmiten con un rasgo recesivo, ligada al cromosoma X, ligada al cromosoma X. Jóvenes, la transmiten las mujeres y la padecen los hombres. Es decir, que se presenta solamente en los varones. Solamente en los varones. ¿Ya? Solamente en los varones. A nivel mundial, se han descrito muy rara vez, excepcionalmente, Duchenne en las mujeres. No aprendan eso, aprendan primero, siempre hay que aprender la regla, ¿ya? Solamente se presentan en varones, la transmiten las mujeres, pero la padecen los hombres, solamente está presente en los varones. La clínica es un niño que tiene un buen desarrollo psicomotor hasta los 2-3 años. A la edad de los 2 o 3 años, cuando ya el niño ya caminaba normalmente, ¿qué empieza a tener? Síndrome miopático. Entonces, este niño, pues, se ve limitado para levantar sus manos. Se ve limitado para subir, bajar las gradas. Le cuesta. Va progresando esta debilidad, esta falta de fuerza. Y miren, ya a los 12 años, 10-12 años, ya no puede caminar. Necesita de una silla de ruedas, ¿ya? Y desgraciadamente, estos niños
se mueren a los 20, 25 años, de 20 años. Hoy en día viven un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos mayores accesibilidades, facilidades en cuanto a respiradores portátiles, respiradores mecánicos portátiles, ¿no? Entonces, gracias a eso es que hoy en día el pronóstico de vida de los pacientes con Duchenne ha aumentado, pueden vivir un poco más, 20, 30 años, porque antes llegaban a los 15, 20 años y se morían, ¿ya? ¿Por qué? Generalmente porque no podían respirar bien, hacían una insuficiencia respiratoria y se morían por una infección respiratoria. Pero gracias hoy en día a la tecnología, a la asistencia de esos respiradores portátiles, es que los niños pueden, o los pacientes, mejor dicho, pueden vivir un poco más. ¿Cuál es la clínica? Decía, falta de fuerzas o debilidad progresiva de la musculatura proximal en las 4 extremidades. Principalmente, esto también hay que anotar, en las extremidades inferiores, principalmente, pero también en las superiores, pero principalmente en las inferiores. Miren, si hay una debilidad muscular, pues se supone, jóvenes, que tendría que existir, ¿no es cierto?, una atrofia. ¿Están de acuerdo o no? Tendría que existir una atrofia, pues. Pero en estos niños duchennes, miren, hay una hipertrofia de los gemelos, de la pantorrilla. En realidad no es una hipertrofia muscular, es como dice acá, una pseudo-hipertrofia. ¿Por qué? Porque el tejido muscular de los gemelos va a ser reemplazado por grasa, por tejido grasoso y también tejido conectivo. Entonces no es músculo, es grasa y tejido conectivo que se va acumulando en las pantorrillas, en los gemelos. Es una pseudo-hipertrofia. El músculo se va atrofiando y en su lugar se va depositando grasa y tejido conectivo. Entonces no es una verdadera hipertrofia, sino es una pseudo-hipertrofia. Hay grasa, no hay músculo. Grasa mayor que músculo, quiere decir eso. También tenemos en las miopatías y sobre todo en el Duchenne este signo característico que se llama el signo de Gowers. Gowers se escribe, no se lo voy a escribir. A ver si. Es el signo o maniobra de Gowers. ¿Y en qué consiste la maniobra o signo de Gowers? Es la imposibilidad de un niño de poder pararse de una posición del decúbito ventral. ¿Qué hacemos? Los hacemos recostar a los niños, los colocamos de barriguita y al niño le decimos, ahora párate. ¿Y saben qué hacen estos chicocos? No pueden, pues no pueden pararse. Miren, primero están en decúbito dorsal, echaditos. Primero se dan la vuelta, se colocan de decúbito ventral, ¿ya? Se dan la vuelta. Luego se apoyan en sus manos y en sus pies, ¿ya? Luego ya está el niño apoyado en sus pies, va apoyando sus manitos poquito a poco en sus rodillas, como están viendo, en sus rodillas. Luego sus manitos los apoya en sus muslos, y finalmente el niño se para. Es decir, que el niño prácticamente está trepando sobre su propio cuerpo. Ya esta dificultad para pararse de la posición del decúbito dorsal a la posición parada, a la bipedestación, se conoce con el nombre de signo o maniobra de Gowers.
es muy frecuente la presencia de escoliosis en estos pacientitos. Hemos mencionado ya la maniobra de Gowers. ¿Cuál es el diagnóstico? En las miopatías, en general, con lo que sirve esta diapositiva. En general, en las miopatías, existe 4 pilares. La clínica, falta de fuerza de predominio proximal. 2, las creatinfosfoquinasa, la CPK, que en algunas miopatías, como en esta, está sumamente elevada, la creatinfosfoquinasa. Segundo pilar, laboratorio, creatinfosfoquinasa, elevada. No en todas, en algunas, como en el Duchenne. Tercer pilar, la electromiografía, que nos muestra patrones miopáticos, la electromiografía. Y el cuarto pilar, que no en todo se hace, pero si se puede hacer mejor, la biopsia muscular. Esos son los cuatro pilares de las miopatías. Volvamos a la distrofia muscular de Duchenne. En el Duchenne, pues, ¿qué vamos a encontrar como dato característico de estos 4 pilares? Vamos a encontrar que la creatinfosfoquinasa está muy, muy elevada, muy elevada. La electromiografía, patrones miopáticos. Algunas veces, cuando se logra realizar biopsia, entonces encontramos también datos, datos patológicos, anatomía patológica, característicos del Duchenne. Atrofia de las células musculares estriadas con un infiltrado linfocítico. ¿Qué más me está faltando? Y la clínica, es el cuarto pilar, falta de fuerza de predominio proximal mayor en las extremidades inferiores. No se olviden que la edad de inicio, aquí están viendo, es a los 2, 3 años de edad, ¿ya? Y que va progresando, va progresando. Hay un detallito más. Cuando se puede realizar en el laboratorio la determinación de una proteína muscular que es protectora del músculo, protege al tejido muscular, entonces hay que hacer. ¿Cuál es esa proteína? Se llama la distrofina. Ahorita les voy a... Bueno, distrofina. La distrofina. Entonces, si se puede hacer la determinación de esta proteína, bien. La distrofina. Y la distrofina en el Duchenne está ausente. No hay distrofina. No hay distrofina. No hay esa proteína que protege a la célula muscular estriada esquelética. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, inmunosupresores, ¿ya? Y hoy en día tenemos este medicamento que se llama el Ataluren, o Atalureno, que lo que hace, ¿qué es lo que hace este medicamento? Lo que hace este medicamento es favorecer la producción de la creatinfosfoquinasa. Hace que nuestro cuerpo genere creatinfosfoquinasa. Perdón. ¿Que genere qué cosa? Distrofina, correcto. Hace que esa proteína que carece este pacientito, que no tiene este pacientito, se vaya produciendo. Es decir, que el Ataluren lo que hace es fomenta la producción de la distrofina. Fomenta la producción de la distrofina, que está ausente en el Duchenne. Entonces, eso es lo que hace el Ataluren. Desgraciadamente, este medicamento es caro. No lo disponemos en Bolivia, en el exterior sí, pero es bien caro. Tienen que saber ustedes que hay este medicamento. Bien. Sigamos. Un videito. Vean este video de este niño que tiene Duchenne. Miren, decúbito dorsal, decúbito ventral. Ahora miren, sobre las piernas. Miren cómo apenas puede subir las gradas.
Miren esa hipertrofia de las pantorrillas. Algunos les dicen los niños hercúleos, porque ven, está hipertrofiado, pseudo hipertrofiado las pantorrillas. Se acompaña de una escoliosis importante. Miren esas pantorrillas. Las manos se comprometen, pero en menor proporción. Apenas puede levantar las manos. Ya, sigamos. Ahora veamos la otra miopatía. En los niños la más frecuente es el Duchenne. En los jóvenes y en los adultos, esta otra miopatía es la más frecuente. O perdón, no es la más frecuente, no es la más frecuente. Es una de las miopatías que hay que tomar en cuenta. La distrofia muscular de Steiner. O llamada también miopatía distrófica, ¿no? O distrofia miotónica. Miotónica. ¿Por qué se llama miotónica? Ahorita vamos a ver. Esta también, como es distrófica, también es hereditaria. Se transmite con un rasgo autosómico dominante, donde el gen involucrado está a nivel del cromosoma número 19. ¿Se está escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Cromosoma 19. ¿Qué existe acá en la distrofia muscular de Steiner? Ausencia de una proteína llamada la miotonina proteína quinasa. Está ausente esta enzima muscular, la miotonina proteína quinasa. Proteincinasa. Miotonina proteincinasa. Está ausente esta enzima muscular. Bueno, y la distrofia muscular de Steiner, ¿a qué edad se presenta? Les decía, en los jóvenes y en los adultos, no en los niños. Se puede presentar en los niños, pero más frecuente en los jóvenes y en los adultos. Más frecuente, segunda, tercera década. Yo he visto muchos pacientes a la edad de 40 años, pero esta es la regla, ¿no? A los 20, 30 años es el debut. ¿Cuál es la manifestación clínica? Jóvenes, esta miopatía es una de las pocas miopatías que se sale de la regla, al igual de la miopatía por cuerpos de inclusión. Esta es la segunda miopatía que se sale de la regla. Entonces, el síndrome miopático se sale de la regla. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir que se sale de la regla? Debilidad distal. En este caso, tanto la falta de fuerza en las extremidades superiores y en las inferiores es de predominio distal. 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 Entonces, ¿qué también tienen estos pacientes? Se acompañan, además de tener un síndrome miopático distal, se acompañan de otras manifestaciones que están acá resumidas, que son muy importantes. Atrofia muscular facial, de los músculos de la expresión facial. Atrofia, por ejemplo, de los maceteros, ¿ya? Como están viendo acá, ¿ya? Atrofia de los esternocleidomastoideos, como están viendo acá. Este detallito,
la miotonía. ¿En qué consiste la miotonía? Aquí vamos a hablar, por eso la distrofia muscular de Steiner se llama también distrofia miotónica, porque es en esta miopatía que se va a presentar este fenómeno que se llama la miotonía. ¿Y la miotonía qué es? ¿Qué es? Ya les he dicho hace ratito. Es cuando tienen dificultad para relajar el músculo una vez que lo contraen. La falta de relajación muscular después de una contracción muscular. Por ejemplo, miren acá, a este paciente se le invita a que agarre un destornillador y se le dice, por favor, apriete. Muy bien, el paciente está apretando el destornillador. Y le digo ahora, suelte, suelte. Y el paciente no puede soltar el destornillador. O lo más, a veces no tenemos destornilladores, no tenemos siempre. Les decimos sencillamente, mírenme, apriete su mano, haga un puño, duro, muy fuerte, muy duro. Bien. Bueno, puede ser en un lado o en los dos lados, duro. Ahora suelte, abra los dedos. ¿Y qué dice el paciente? Ay, no puede soltar, no puede relajarse, no puede abrir los dedos. Es decir, lo hace pero muy lentamente. Falta de relajación muscular después de una contractura muscular. O lo que vimos en el video al comienzo, cuando al paciente se le decía, cierre los ojos, ¿recuerdan o no? Cierre los ojos. Y el paciente cierra, pero fuerte, más fuerte, y se le dice, ahora ábralos. ¿Y qué hacía el paciente? ¿Podía abrirlos ese rato o no? No, le costaba. Le costaba, va abriéndolo, dice, pero de a poquito lo voy abriendo, dice, de poquito, y va abriendo poquito a poquito, y lo va abriendo después de unos segundos o unos minutos. Entonces, a eso se llama fenómeno miotónico. Falta de relajación muscular después de una contracción muscular, ¿ya? Han visto también en el video que le percute en la mano, ¿no es cierto? Y hace esto, contrae esto, y tarda en relajarse. A eso se llama fenómeno miotónico, una contractura muscular con dificultad en la relajación. Que también tienen estos pacientes con Steiner. Tienen una voz nasalizada. Esto es frecuente, la presencia de alteración, de arritmias cardíacas. Y dentro de las arritmias cardíacas, lo más frecuente, los bloqueos auriculoventriculares. Presencia de opacidades corneales, cataratas subcapsulares. Muchos pacientes tienen una resistencia a la insulina y desarrollan diabetes mellitus. Y decían que empeoro con la actividad y empeoro con el frío. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta eso. Otros detallitos que están aquí en este dibujito es esto. Presentan ginecomastia. Y también otro detallito importante, por favor, que tienen hipogonadismo, que conlleva a esterilidad en estos pacientes. Hipogonadismo más esterilidad. Entonces, esta miopatía, además de ser diferente a todas las otras miopatías por ser distal, tiene otras manifestaciones asociadas que las hemos mencionado. No se olvide. Estaba olvidando, calvicie. También estos pacientes son calvos, tienden a perder el pelo. Un ratito, tengo que borrar esto. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? Clínica, síndrome miopático de predominio distal. La creatinfosfoquinasa generalmente es normal o puede estar levemente
elevada. Generalmente es normal o puede estar muy levemente elevada. La electromiografía nos muestra, como en todas las miopatías, patrones miopáticos. Algunas veces la biopsia muscular también nos ayuda. Pero más importante es la clínica, como están viendo, muy diferente a las otras miopatías. Y no se olviden de la edad. Segunda, tercera década, o puede ser en la cuarta década. Se presenta esta miopatía tanto en hombres como en mujeres. El Duchenne, no se olviden que se presenta solamente en los varones. Esta miopatía, Steiner, se presenta en hombres y en mujeres. ¿Cuál es el tratamiento sintomático? Como estos pacientes tienen, muchos de ellos, bloqueos auriculoventriculares, algunos de ellos pueden llegar a la utilización de marcapasos cardíacos. Y la fenitoína sódica nosotros damos ¿para qué? Para el tratamiento de las miotonías. Para el tratamiento de las miotonías damos fenitoína sódica con buenos resultados. Estos pacientes no se mueren tan rápidamente, no se mueren. Dependiendo también del control y del tratamiento y el seguimiento que se les vaya a hacer. Hay que tener mucho cuidado con los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, estos pacientes tienen que periódicamente hacerse un control por el cardiólogo. Y este es un cuadro, jóvenes, que que resume todas las miopatías distróficas, es decir, todas las que son genéticamente determinadas, las hereditarias. Dice, ¿cuál es la edad de inicio en el Duchenne? En el Duchenne es a los 2-3 años, es decir. En el Becker, miren, el Becker se parece mucho al Duchenne, mucho se parece, pero el Becker se presenta en una edad un poquito más grandecita, es decir, niños más grandes, en los escolares, 12 años. La distrofia muscular, que no hemos hablado, solamente la estamos detallando acá, que es la facioscapulohumeral, se presenta a qué edad se inicia, ya cuando son adolescentes, 14, 15 años o más grandecitos, de adultos. Y lo que les decía en el Steiner o distrofia miotónica, la edad de inicio les decía es 20, 30 años, pudiendo ser también a los 40 años, adolescentes y adultos. ¿Cuál es el sexo? El Duchenne y el Becker solamente en hombres, solamente en varones, masculino. En cambio, la facioscapulohumeral y la miotónica o Steiner, tanto en hombres como en mujeres, masculino, femenino. El compromiso muscular facial no hay en el Duchenne, no hay en el Becker, sí hay en la facioscapulohumeral y sí hay, como hemos visto esta atrofia muscular de los maceteros en el Steiner. La pseudohipertrofia, ya saben que no es una hipertrofia de las pantorrillas, presente en el Duchenne y en el Becker. No así en la facioscapulohumeral, no así en la miotónica. Alteraciones cardíacas, ¿en cuáles de estas distrofias hay? Muy rara vez en el Becker. En el Duchenne es frecuente el compromiso cardíaco. Esto tiene que aumentar. Esto no les he dicho. Que hay alteraciones también. Un poco más adelante en el Duchenne hay alteraciones cardíacas, arritmias cardíacas. En el Becker es raro. En la facioscapulohumeral no hay. Y como hemos visto en la distrofia miotónica, sí hay, y más frecuentemente, los bloqueos auriculoventriculares. La herencia, decía, en el Duchenne, recesiva ligada al cromosoma X, lo mismo en el Becker, recesiva ligada al cromosoma X. En cambio, en la facioscapulohumeral se transmite con un rasgo autosómico dominante ligado al cromosoma 4. En el Steiner es también hereditaria con un rasgo autosómico dominante ligado al cromosoma 19. La creatinfosfoquinasa, en cuáles estaba muy elevada, que ya les había mencionado en esta. En el Becker y sobre todo en el Duchenne están muy elevadas. Muy elevadas. En cambio, en la facioscapulohumeral y en el Steiner
normal, o les decía también muy poquito de elevadas. Muy poquito. Ya. La proteína distrofina, la proteína protectora del músculo. Ausente en el Duchenne, no hay. En el Becker, deficiente. En cambio, en la fascio escapulohumeral y en el Steiner es normal. Y el fenómeno miotónico, ¿en cuál de ellos se presenta? En el Duchenne no se presenta, en el Becker no se presenta, en la fascio escapulohumeral no se presenta. En la única que se presenta es en el Steiner. La falta de contracción, perdón, falta de relajación muscular después de una contractura muscular. Este es el resumen de las miopatías distróficas jóvenes. Si quieren, sáquenle una captura. Porque con esto estamos terminando. Doctor, una consultita en este cuadro comparativo. Sí, dale. Sí, dijo que era necesario hacer en algunas biopsias. ¿En cuál sería necesario realizar biopsias? Si se puede hacerlo en las 4, se puede hacer. Se puede hacer en las 4. Nos va a salir datos similares de atrofia muscular, células musculares atrofiadas, con un infiltrado linfocítico, además con presencia de tejido conectivo a nivel de estas células musculares, tejido conectivo fibroso, pero eso es un dato más que apoya. En las distrofias musculares la biopsia apoya, pero no es la que hace el diagnóstico definitivo, no es un apoyo. Quien hace el diagnóstico es la clínica, principalmente la clínica. Cierto también que nos ayuda los otros parámetros que hemos mencionado. Les he dicho, la electromiografía, la creatinfosfoquinasa y la biopsia. Son por eso 4 pilares. Y de estos 4 pilares, ¿cuál de ellos es el más importante? Sin duda, pues la clínica es lo más importante. Los otros son apoyos. A ver, ¿qué más? Sí, ¿Ahora sí? gracias. Ahora sí van a responder a eso. Y les he dicho, el 100%. Dice, paciente de 34 años de edad, se encuentra con una glicemia de 160 miligramos. Estamos viendo que su azúcar, su glicemia está elevada. Tiene una CPK elevada de 429 unidades, ¿ya? Varía según el laboratorio, la CPK generalmente es 30 a 100 unidades, generalmente, ¿ya? Miren, tiene una creatinfosfoquinasa elevada, muy elevada, de 429 unidades por litro. En el electrocardiograma hay bloqueos, ¿sabe? De primer grado, hay bloqueos. La exploración física muestra opacidades corneales y dificultad para relajar un músculo después de una contracción intensa. Es decir, está teniendo una miotonía, siendo más evidente en las manos. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas tiene el paciente? Una miopatía mitocondrial, y ustedes saben que la polimiopatía o miopatía mitocondrial, el paciente tendría que tener, por ejemplo, un MELAS, ¿no es cierto? Tendría que tener además una encefalopatía. ¿Estamos de acuerdo o no? Una encefalopatía tendría que tener el paciente, tendría que tener un accidente cerebrovascular el paciente. ¿Están de acuerdo o no? No es. ¿Una polimiositis creen que sea? No, No, doctor. No, porque no hay un dolor muscular que tenga el paciente. No creo que sea una polimiositis. Además, no hay algún antecedente de las polimiositis. No se olviden que son síndromes paraneoplásicos en los adultos. Y si es joven, este es un paciente relativamente joven. Tendría que tener un antecedente reumatológico. No tiene, no hay antecedentes. No creo que sea una polimiositis. ¿Será una distrofia muscular de Duchenne? no, doctor. Por la edad. Jamás este paciente que va a tener un Duchenne, los Duchenne son de los niños. ¿Será una distrofia muscular de Becker? No, doctor. No, doctor. No.
No, no, porque los Becker se presentan más que todo a los 12, 13, 14 años, ¿ya? No creo que sea un Becker, no creo que sea una polimiositis, no las descarto un 100%. ¿Será una distrofia muscular de Steiner? Sí, alcalde. Sí, sí. 100% o no, es un Steiner o no. Sí. 100%. ¿Por qué? Porque tiene este paciente, primero que tiene un antecedente de una glicemia elevada, tiene un antecedente de un bloqueo aurículo-ventricular. La exploración física muestra cataractas, opacidades corneales. Y muestra esto, jóvenes, que es la única miopatía que tiene o que presenta este dato característico. Una falta de relajación muscular después de una contracción intensa. Es decir, aprieta la mano y le decimos ahora relaje, es decir, suelte la mano. Y no puede relajarse, no puede abrir su mano, le cuesta, siendo más evidente en las manos. ¿Cuál es esa miopatía? Steiner. Eso es. Ya, jóvenes, de servir a los síndromes miopáticos. En la próxima clase vamos a hablar acerca de la miastenia gravis al día. Hay todavía clases, ¿no? La próxima semana. Sí, doctor, estaban diciendo que estaba el 9 de agosto el receso. Sí. Son 140 alumnos. Yo les he dicho que conmigo generalmente reprueban, ya les he dicho cuántos, ¿no es cierto? Todos estos que faltan. Faltan 60 alumnos. Y conmigo, créanme, jóvenes, que la mitad en la primera instancia aprueba, o un poquito más de la mitad. Que son ustedes, pues, ustedes. De la otra mitad, en la segunda instancia, aprueban el 50%, es decir, aprueban más o menos 100 a 120, en la segunda instancia aprueban más o menos 40 a 50. Y 50 siempre se repiten. ¿Por qué? Ya saben por qué. Porque las clases se aprenden las clases, no se aprenden los libros, se aprenden aquí, en este caso virtualmente. Porque ustedes lo único que tienen que hacer es leer, repasar más que todo, ¿no es cierto? Es repasar. Así que el año pasado hubo un freno en cuanto a en la asignatura de neurología. Ustedes se han debido enterar. Y bueno, no es mi culpa, yo lo único que hago es enseño, y lo que ustedes tienen que hacer es demostrarme su aprendizaje. A mí me cancelan para enseñar, me pagan para enseñar y para calificar, no para regalar notas, jóvenes. Jamás lo he hecho, no lo voy a hacer nunca. Nos vemos el día martes, jóvenes, buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.